Bueno, ahora vamos a empezar con un tema nuevo. La Revolución Mexicana. Revolución Mexicana de 1910 hasta 1920. Aquí la figura central del inicio de la Revolución Mexicana es el señor Francisco I. Madero. Francisco Ignacio Madero. Francisco I. Madero. Se le considera héroe nacional e iniciador de la Revolución Mexicana. Sin embargo, este hombre era un hombre rico de por allá del norte del país. Sin embargo, él mismo, entrado en la política, había decidido que ya Porfirio Díaz había durado demasiado tiempo en el poder. Aquí hay otra foto. Bueno, aquí está nuevamente la ilustración de Porfirio Díaz, quien había gobernado desde 1876 hasta 1910. Realmente ya estaba envejeciendo, pero no soltaba la presidencia de la República. Ahora, aquí hay otra bonita ilustración de Francisco I. Madero. El amigo con su bigotito prominente y su piochita también sumamente prominente. Francisco I. Madero fue promulgó el Plan de San Luis. Ahorita hablaremos de eso. 2 años antes de que estallara la Revolución Mexicana, en 1908, Porfirio Díaz le dio una entrevista. Le dio una entrevista a un periodista norteamericano llamado James Krillman. Así se escribe, por si llegan a preguntar en el examen. James Krillman. Esto fue en 1908. En 1908, Porfirio Díaz le dice a James Krillman: yo ya estoy seguro de que México ya puede ser gobernado de una vía democrática, así que invito a los ciudadanos de la República Mexicana a formar distintos partidos políticos de oposición para hacer unas elecciones nuevas en el periodo de 1910, en los cuales, si es que llego a perder, gustosamente cederé la presidencia a quien gane las elecciones. Entonces, eso que dijo en la entrevista con James Krillman, Porfirio Díaz, pues hizo que todo mundo se alborotase, ¿no? Dijeron: ay, vamos a formar nuestros propios partidos políticos y nos vamos a postular para la presidencia, y de esa manera pues ya acabamos con la era del porfiriato. Entonces, uno de los primeros partidos políticos en armarse fue el Partido Democrático. Un nuevo partido político llamado el Partido Democrático. ¿Pero qué quería el Partido Democrático? El postulado del Partido Democrático decía: Porfirio Díaz puede seguir siendo el presidente. Lo único que queremos es que se cambie al vicepresidente. En este caso todavía existía el vicepresidente, a pesar de que el puesto según se había abolido en 1857 con la Constitución, pero todavía existía el vicepresidente, que en este caso sería como el secretario de Gobernación que tenemos ahorita, y quería que lo cambiaran, ¿no? Por Bernardo Reyes. Bernardo Reyes, un ex general, y bueno, permitirle a Díaz seguir en el poder. Pero bueno, quién sabe, Porfirio Díaz no estuvo de acuerdo, por lo tanto persiguió a todos los miembros del Partido Democrático, de tal manera que Bernardo Reyes se tuvo que exiliar para Europa. Pero lo importante es lo siguiente: ahí es cuando surge Francisco I. Madero, rico terrateniente del norte, preocupado por los problemas políticos del país. Él forma el Partido Antireeleccionista. Partido, es muy importante, antireeleccionista.
Nombre sumamente largo, pero el partido antirreeleccionista lo que quería, lo que dice su nombre, que ya no hubiera reelección del presidente para que no pasara lo mismo de que una sola persona se quedara en la presidencia de la República durante 30 años. Entonces, mientras se organizaban las elecciones, en esos 2 años, Francisco I. Madero escribió un libro llamado La sucesión presidencial. Lo pondré entre comillas, la sucesión presidencial. En él escribía todos sus sueños y ambiciones para su gobierno en caso de que ganara las elecciones, el cual pues pretendía que los presidentes nada más duraran un solo periodo y no se perpetuaran en el poder. Recordemos que en ese momento, todavía en 1910, los periodos de presidentes duraban 4 años. Entonces, pasan 2 años de la entrevista con Creelman y llegan las elecciones de 1910, en junio de 1910, pero Porfirio Díaz ya se había echado para atrás con eso de dejar la silla presidencial. En ese momento el único oponente fuerte que tenía Porfirio Díaz era Francisco I. Madero. Aquí hay otra ilustración del joven Madero, porque había ganado mucha popularidad, sobre todo en el norte del país y en el centro del país. El partido antirreeleccionista tenía muchos simpatizantes, y lo que proponía, todo lo que proponía Madero en la sucesión presidencial era muy atractivo para dejar de seguir viviendo en las condiciones en las que se vivía el porfiriato. O sea, se volverían a repartir tierras a los indígenas y a las personas que habían perdido sus tierras durante la época del porfiriato, y se vería más por los intereses de la nación. Sin embargo, esto no llegó a consumarse, porque en las elecciones de junio de 1910, Porfirio Díaz manda a arrestar a Francisco I. Madero para que no gane las elecciones, y lo encarcelan en San Luis Potosí. Como pues Francisco I. Madero no está para la contienda electoral, Porfirio Díaz vuelve a ganar para la presidencia en otro periodo presidencial, y eso pues ya es el colmo. Eventualmente Francisco I. Madero, el 5 de octubre de 1910, se fuga de la cárcel en San Luis Potosí y huye a los Estados Unidos. Se va a Texas, y allá en Texas escribe el documento que iniciaría la Revolución Mexicana, que es el Plan de San Luis. Es muy importante. Plan de San Luis. 1910. Ok. A pesar de que Francisco I. Madero estaba en Estados Unidos, en Texas, firmó el tratado o el Plan de San Luis como si estuviera en San Luis Potosí. El Plan de San Luis. Plan de San Luis. ¿Qué significa el Plan de San Luis? Es el plan donde se organiza la lucha armada en contra del gobierno mexicano de Porfirio Díaz, porque Francisco I. Madero dijo: ya no podemos hacerlo por la vía democrática y legal, entonces ahora sí nos vamos a las armas. El primer postulado del Plan de San Luis era deponer o quitar a Porfirio Díaz y a su vicepresidente, en ese entonces Ramón Corral, y de esa manera llegar al poder en la presidencia. Bueno, no directamente, sino que el ministro de Relaciones Exteriores, León de la Barra, sería presidente interino o provisional hasta que hubieran unas nuevas elecciones que fueran totalmente democráticas
y que Porfirio Díaz ya no estuviera en el país. Pero lo que le ganó muchos adeptos para iniciar su movimiento armado fue que en el plan de San Luis se decía que uno de los cláusulas del plan decía: vamos a devolverles las tierras que fueron robadas a los campesinos durante el porfiriato, a cambio de que acepten la invitación a levantarse en armas. La invitación a levantarse en armas en contra del gobierno mexicano de Porfirio Díaz indicaba que la Revolución Mexicana empezaba el 20 de noviembre de 1910. Por eso se considera el día de la Revolución Mexicana, 20 de noviembre. Por eso el 20 de noviembre la gente no va a trabajar ni vamos a la escuela. Pero bueno, el primero de los caudillos, el primero de los guerreros que tuvo Francisco I. Madero para combatir las fuerzas de Porfirio Díaz fue un hombre llamado Pascual Orozco. Pascual Orozco. Este hombre no era un político. Este hombre era un pistolero, era un soldado, pero no estaba bajo los regímenes del gobierno federal, sino estaba a favor del maderismo. Ahora, como en la independencia, en la Revolución Mexicana también hay etapas del movimiento. La primera de esas etapas fue obviamente el maderismo. Empieza en 1910 y termina trágicamente en 1913, apenas 3 años después. El maderismo, liderado por Francisco I. Madero, duró de 1910 a 1913. Ahora, es importante que hagamos mención de los personajes que van a empezar a ser extremadamente importantes para la Revolución Mexicana en este momento. Primero que nada, Emiliano Zapata. Lo anotaré aquí porque es digno de suma mención. Emiliano Zapata, el bigotudo de la Revolución Mexicana. Emiliano Zapata, de Morelos, del estado de Morelos, se aferró mucho a la segunda propuesta del plan de San Luis, el de les vamos a regresar las tierras a los campesinos que habían sido maltratados durante la época del porfiriato. Y eso era lo que él quería. Entonces se apegó a ese plan y dijo, no, pues levantó gente en el estado de Morelos y todos se unieron bajo su mando. El ejército que comandaba Emiliano Zapata es el Ejército Libertador del Sur, mejor conocido como los zapatistas. ¿Qué querían ellos? Quedarse con las tierras que habían sido robadas, y su lema era que la tierra es de quien la trabaja. Aquí hay una ilustración de Emiliano Zapata, que por cierto pues tiene su propia estación de metro, hartas calles. Se le considera uno de los más grandes héroes de la revolución, pero él no era un político, era un campesino sumamente pobre convertido en guerrillero, y era extremadamente astuto y muy temido. Aquí tienen a Emiliano Zapata, el bigotudo de la revolución. Generalmente se le ve con un sombrerito, bien feliz, aquí. Y bueno, eso es en el centro sur del país, por Morelos. Otro de los personajes importantes de la revolución es Pancho Villa. Pancho Villa. Pancho Villa. Su verdadero nombre era Doroteo
Doroteo Arango. Pancho Villa, su verdadero nombre es Doroteo Arango. ¿Por qué se cambió el nombre Doroteo Arango? Bueno, realmente él nació en una casa muy pobre allá por Chihuahua, al mero norte del país, por aquí. Y bueno, él vivía en una hacienda de esas de las que tenía Porfirio Díaz, donde el mero jefe de todo era el hacendado, el dueño de la hacienda. Un día el hacendado trata de violar a una de sus hermanas, el muchacho le dispara al hacendado y es buscado por la justicia. Entonces se tiene que ir a otro estado de la República, a Coahuila, y ahí se cambia el nombre a Francisco Villa o Pancho Villa para que no lo anden persiguiendo. Y vivió toda su vida como bandolero y como ladrón, pero también tenía ciertos trabajos más o menos honestos. Pero él, a diferencia de Zapata, que se unió a Madero para luchar por la tierra de los campesinos, él se unió por una convicción política, por los ideales que tenía Francisco y Madero. Creo que aquí tengo una pequeña ilustración de Pancho Villa, famoso general de la Revolución. Aquí está Pancho Villa a caballo. Pero bueno, vamos a buscar una un poco más nítida. Aquí está el joven Pancho Villa. Este señor, a diferencia de Zapata, es más regordete, es blanquito de cabello castaño. También tiene su característico bigotito, pero es mucho más corto, su sombrerito y sus balitas, ¿no? Obviamente se conoce más la imagen de Pancho Villa con un sombrero más cortito, pero bueno, Pancho Villa se le considera como una de las personas más inteligentes dentro de la lucha armada, a pesar de que no sabía ni leer ni escribir, pero conocía el norte del país como la palma de su mano y en muchas ocasiones huyó del ejército federal de tal manera que ningún mexicano pudo vencerlo en el tiempo de la revolución. E inclusive atacó un pueblo en Estados Unidos y los estadounidenses tampoco pudieron agarrarlo. Pero bueno, tanto de Emiliano Zapata como de Pancho Villa hablaremos un poco después. Y el último de nuestros personajes que vamos a tener muy en cuenta es este señor, Victoriano Huerta, el némesis, enemigo de Francisco I. Madero, quien en un momento estuvo con él pero lo traicionó y eventualmente fue presidente. Victoriano Huerta. Huerta como donde siembras tus hortalizas. Victoriano Huerta. Aquí tengo varias ilustraciones de Victoriano Huerta, el cual fue un general de parte de Porfirio Díaz en ese entonces, pero ahorita explicamos qué fue lo que pasó. Francisco I. Madero, estando en Texas, convoca a través del Plan de San Luis a todo México a que se levanten armas el 20 de noviembre de 1910. Aunque pareciera que realmente nadie acudió a su llamado, salvo por Pascual Orozco, quien sí se levantó en el norte del país con su gente a luchar contra el ejército federal. Conforme pasaron los días, se empezaron a alzar los zapatistas en el sur, los que seguían a Pancho Villa, los villistas en el norte, que por cierto, el ejército de Pancho Villa, todos los campesinos que había reclutado y que se habían vuelto guerrilleros expertos, se llama la División del Norte. División del Norte como la avenida que está 2 estaciones después del metro Coyoacán y después del metro Zapata, está División del Norte. División del Norte era el nombre del ejército comandado por Villa y que luchó en todo el norte del país, Coahuila, Chihuahua, Sonora y en Texas, en Estados Unidos, en Columbus, etcétera, etcétera.
A través del Plan de San Luis, los maderistas lucharon contra el ejército de Porfirio Díaz y, de nuevo, en la ciudad fronteriza mexicana más importante, que estaba en Chihuahua, en la Ciudad Juárez, que es uno de los puntos actualmente más peligrosos del país, pero en ese momento era un lugar esencial, porque Porfirio Díaz, a través de Ciudad Juárez, llevaba todas sus mercancías a Estados Unidos y de vuelta. Madero, con Pancho Villa y su gente, lucharon contra el ejército del presidente Porfirio Díaz en Ciudad Juárez y los derrotaron, lo cual hizo que Porfirio Díaz negociase con Francisco I. Madero la sucesión presidencial. Era mayo de 1911, casi un año después de iniciada la revolución, y a partir de la derrota de Ciudad Juárez, Porfirio Díaz por fin renuncia al poder y se exilia a sí mismo a Francia, que tanto le gustaban y donde está enterrado hoy día Porfirio Díaz. Entonces, conforme a lo estipulado en el Plan de San Luis, Francisco I. Madero dice: vamos a dejar como presidente interino, o sea, como presidente sustituto, hasta que haya unas nuevas elecciones completamente democráticas, a Francisco León de la Barra. Aquí hay una fotito de el presidente interino, Francisco León de la Barra. Ahora, el problema con Madero y por qué se acabó el movimiento del maderismo es que él dijo: voy a ser presidente, yo quiero ser presidente. Eventualmente lo logra. Una vez que acaba el gobierno interino de Francisco León de la Barra, se convocan otra vez a elecciones y ahora sí sale ganador Francisco I. Madero. De nuevo, aquí tiene una ilustración de Francisco I. Madero. Él se vuelve presidente y obviamente todos sus allegados y conocidos le dicen: oye, amigo, sacaste a Porfirio Díaz del país y del gobierno, pero todos los amigos de Porfirio Díaz, todos los gobernadores, diputados y sus generales siguen aquí. Pero Francisco I. Madero dijo: no, espera un momento, nada más queríamos sacar a Porfirio Díaz, su gente es cuate, nos va a ayudar, ellos saben gobernar el país y pues me han dicho que pues, son buenas personas, me van a ayudar, etcétera, etcétera. Pero fue un error. Desde poco antes de que Francisco I. Madero tomara la presidencia, Francisco León de la Barra, que era el presidente sustituto y amigo de Porfirio Díaz, trató de quitarle amigos a Francisco I. Madero. Trató él de apaciguar los enfrentamientos que tenían Emiliano Zapata con los ejércitos federales. Pero ya habiendo acordado la sucesión con Francisco I. Madero, Francisco I. Madero trata de actuar como mediador entre el gobierno interino de León de la Barra y entre el ejército de Emiliano Zapata, diciéndole: oye, Zapata, ya dile a tu ejército que se calme, ya sacamos a Porfirio Díaz y vamos a seguir adelante, ¿no? Pero Zapata no estaba de acuerdo con Francisco I. Madero. Dijo: tú me prometiste en el Plan de San Luis que nos ibas a devolver las tierras a todos mis cuates que se quedaron, y a mí, a mi gente que se quedó sin tierras durante el porfiriato, y yo no voy a dejar de luchar hasta que me devuelvan las tierras, ¿no? Bueno, Francisco I. Madero no logra ese objetivo, quiere reconciliarse tanto con sus amigos que lograron ayudarlo a quitar a Porfirio Díaz, pero también se quiere volver amigo de los amigos de Porfirio Díaz. Entonces, triunfa el Plan de San Luis y se vuelve legal la no reelección. Un presidente en México solo duraba por término
4 años. No 6 como ahorita, solo 4 años y luego se iba para no volver jamás. Y su lema, el lema principal del plan de San Luis y de Madero una vez que llega a la presidencia es sufragio efectivo, no reelección. Ese es el lema de Madero cuando se levanta en armas y el que sigue hasta que llega a la Ciudad de México. Sufragio efectivo. Sufragio es lo mismo que el voto. O sea, que mi voto cuenten, que no me hagan fraude cuando yo vote por alguien y gane y no se me haga que sea el presidente. Sufragio efectivo, no reelección. Que ya los presidentes duraran un solo periodo y se fueran. Ok, una vez que termina el gobierno interino de Francisco León de la Barra, en 1911 es elegido Francisco I. Madero como presidente de la República. He aquí otra bonita ilustración de Francisco I. Madero entrando victorioso a la Ciudad de México, bien feliz y siendo ya presidente de la República. Ahora, otra vez, su error más grande fue no haber expulsado a los amigos de Porfirio Díaz, porque los amigos de Porfirio Díaz eventualmente causarían su ruina. Estaba muy ocupado el presidente Madero gobernando el país cuando desde la embajada de los Estados Unidos aquí en México surge un personaje extremadamente intrigante. El embajador de los Estados Unidos, Henry Lane Wilson. Wilson como las pelotas Wilson, como el amigo de Tom Hanks en El Náufrago. Henry Lane Wilson, una persona extremadamente crucial para la Revolución Mexicana. ¿Cómo es posible que si en 1911, menos de un año después de iniciada la batalla y siendo expulsado Porfirio Díaz del país y ya llegado Francisco I. Madero al poder, no se haya acabado la Revolución Mexicana? Fue por lo siguiente, los amigos de Porfirio Díaz seguían siendo amigos de Porfirio Díaz y le hicieron la vida imposible a Madero, pero Madero era muy confiado de la gente. Su hermano Gustavo Amadero le dijo: oye, no confíes en Victoriano Huerta. Victoriano Huerta, otra vez, aquí pongo su foto. Victoriano Huerta. Este señor era un general del ejército de Díaz, bajo la dirección de León de la Barra, y luchó contra Zapata. Pero una vez acabado ese conflicto y siendo ya presidente Francisco I. Madero, nombra Francisco I. Madero a Victoriano Huerta como el general de las Fuerzas Armadas. Con esto en mente, el embajador de los Estados Unidos, Henry Lane Wilson, apoyado por el presidente de los Estados Unidos, que en ese momento era Woodrow Wilson, a quien le tocó la Primera Guerra Mundial, dijo: no nos conviene a nosotros los estadounidenses y sobre todo a las empresas estadounidenses del petróleo, de la minería, etcétera, etcétera, que haya revolución. Pero menos nos conviene las políticas del partido de Madero, porque Madero quiere expropiar la tierra, quiere quitar los privilegios a los inversionistas extranjeros en pro del beneficio del país. Entonces lo que hace Henry Lane Wilson es que ya en 1913, casi cumpliendo 3 años de gobierno Francisco I. Madero, Henry Lane Wilson organiza una conspiración contra el presidente Madero en la misma embajada de los Estados Unidos y le dice a Victoriano Huerta: oye amigo, la verdad no nos conviene realmente que Madero esté en el poder, así que vamos a hacer lo siguiente: tú toma
al ejército que le quedaba a Porfirio Díaz y arrestas a Madero, lo sacas de presidente. Nosotros, como gobierno de Estados Unidos, te ponemos a ti, Victoriano Huerta, como el presidente de México, y tú nos ayudas con nuestras políticas, ¿no? Nos ayudas como en tiempos de Porfirio Díaz, que nos dejas sacar dinero de aquí del país, nos dejas conservar la tierra, etcétera, etcétera. Entonces se organizó un movimiento contra el presidente Madero. Ese movimiento se llama la Decena Trágica. Esto pasó en 1913. Decena Trágica. 1913. ¿Qué fue la Decena Trágica? La Decena Trágica de 1913. Victoriano Huerta, apoyado por la Embajada de los Estados Unidos, con un ejército de su gente porfirista, ataca el Palacio Legislativo que está en el Zócalo, y durante esos 10 días estuvo atacando todo lo que está en el Zócalo y sus alrededores, hasta que eventualmente Francisco I. Madero y las tropas ya federales del gobierno mexicano derrotan a Victoriano Huerta y traen a Huerta ante Francisco I. Madero. Pero Victoriano Huerta le dice: oye, sé que fue un error, perdóname, ¿no? Y Francisco I. Madero le dijo: está bien, mano, te perdono, no pasa nada. Pero su hermano Gustavo Amadero le dijo a Francisco I. Madero: oye, no perdones a este tipo, se ha traicionado contra ti, si lo dejas libre nos va a matar a todos. Pero Francisco I. Madero no le creyó, perdonó a Victoriano Huerta, y eventualmente Victoriano Huerta se le rebeló otra vez a Francisco I. Madero, de tal manera que en febrero de 1913 es tomado por asalto el Palacio Legislativo y son secuestrados tanto Francisco I. Madero y su vicepresidente Pino Suárez. Pino Suárez era el vicepresidente de Francisco I. Madero. Pino Suárez también se le considera uno de los héroes, por así decirlo, secundarios de la Revolución Mexicana, por la ayuda política que tuvo con Francisco I. Madero. De hecho, el metro Pino Suárez lleva su nombre. Y en ese momento, en el golpe de estado, Victoriano Huerta usurpa el poder del presidente Madero por las armas y se vuelve el nuevo presidente de la República. De nuevo aquí pongo una ilustración del nuevo presidente Victoriano Huerta, al que por cierto le gustaba tomar mucho. Victoriano Huerta. La canción de la cucaracha, fue inspirada por Victoriano Huerta. Realmente la gente no lo quería y pues le compusieron la cucaracha. La cucaracha en este caso es Victoriano Huerta. Pero bueno, Victoriano Huerta secuestra a Madero y a Pino Suárez, mata a Gustavo Amadero y eventualmente se les dice a Francisco I. Madero y a Pino Suárez: fírmenme la renuncia del presidente para darme a mí el poder y yo les perdono la vida. Firmó el documento Madero, se lo llevaron según esto a la cárcel de Lecumberri, pero en el camino a Lecumberri lo mataron. Realmente Victoriano Huerta había traicionado a Madero junto con su amigo Félix Díaz y mataron en el camino a la prisión de Lecumberri a Madero y a Pino Suárez. Este hecho alargó la lucha de la revolución. Madero no pudo calmar los distintos movimientos que había. En el sur
todavía Emiliano Zapata seguía luchando. En el norte, Pancho Villa, que era muy amigo de Francisco I. Madero, se puso muy triste por su muerte y siguió luchando. Y en ese momento surge también el ejército constitucionalista. Realmente este Victoriano Huerta no dura mucho en el poder, es eventualmente confrontado por estos ejércitos, el ejército zapatista, o mejor llamado el Ejército Liberador del Sur, por Pancho Villa y su división del norte, y el nuevo ejército constitucionalista encabezado por Venustiano Carranza, quien también será un personaje importante en las siguientes etapas de la lucha armada. Pero bueno, recapitulando, ¿quiénes son los personajes principales de la primera etapa de la revolución? Francisco I. Madero, el que propició la revolución y quien sacó a Porfirio Díaz del poder. Pancho Villa, que lo apoyó en el norte y que fue un guerrillero muy inteligente, al igual que Emiliano Zapata en el sur del país, en Morelos, que realmente su lucha no era por quitar a Porfirio Díaz, sino su lucha era por recuperar las tierras robadas. Y Victoriano Huerta, el antagonista, que siendo un ex porfirista, traicionó a Madero para quedarse con la presidencia con el apoyo de la